Muchas veces cuando deseamos crear una simulación en cuarta dimensión utilizando Navisworks, podemos apoyarnos en los datos que ya hemos creado en otros programas de gestión de tiempos, como por ejemplo programas como Microsoft Project, o inclusive pudiéramos querer hacer una simple conexión desde un archivo de Excel separado por comas. En esta clase vamos a ver cómo podemos utilizar estos archivos externos como fuentes de datos o data sources dentro del timeliner o generador de diagramas Gantt que encontramos en Navisworks. Vamos en primer lugar a hacer un repaso al timeliner. Recordamos que el timeliner nos permite crear tareas y estas tareas podemos asignarles, si creamos una nueva, una fecha planificada de inicio y una fecha planificada de finalización. También podríamos tener una fecha verdadera de inicio y de finalización, de tal manera que podemos observar cómo nos hemos desviado de las líneas bases del proyecto. Y claro, podemos crear tantas como quisiéramos, ¿vale? Entonces, por esta vía podríamos crear la estructura por nuestra cuenta. Es decir, podríamos crear todas las estructuras detalladas o desglosadas de trabajo necesarias a mano. El punto que vamos a ver en esta clase es que quizás ya tengamos esta estructura hecha en otros programas. Por ejemplo, voy a abrir para ustedes el caso de Project. Noten que en este caso yo tengo un diagrama Gantt de la construcción de un muelle creado por una empresa de terceros y esto está en formato MPP, es decir, está en formato de Microsoft Project. Entonces, en lugar de volver a construir todo este esquema de trabajo dentro de Navisworks, una opción sería importarla. ¿Cuál es otra opción? Bueno, quizás no tengamos los datos en Microsoft Project, pero los tenemos en Excel y podemos guardarlo como coma separate value, es decir, valor separados por comas, que es un archivo de texto realmente, pero que podemos leer en Excel. Entonces noten cómo aquí a través de una simple tabla también hemos asignado la estructura de tareas, le hemos asignado fecha de inicio y finalización y así por el estilo. Esta nos da un poquito más de libertad, aunque más común es utilizar Project. Durante esta clase yo les voy a mostrar cómo pueden cargar tanto un archivo CSV separado por comas, guardado en Excel como CSV, a también un archivo de Project dentro de Navisworks. Bueno, volvamos al ambiente de Navisworks y vamos a empezar yéndonos a Data Sources y notamos acá que podemos agregar distintos tipos de fuentes de datos. Como ya les mencioné, está la opción CSV, valores separados por comas, está la opción de Microsoft Project 2007 al 2013, e incluso podríamos importar desde Primavera, que es otro programa que nos permite diseñar un diagrama Gantt. Vamos a ver el primer caso, vamos al más sencillo que es Microsoft Project. Entonces simplemente vamos a la carpeta donde queremos tomar los archivos. Noten que yo hice clic en MPX. Ok, este es un formato de Microsoft Project, pero realmente voy a hacer clic donde dice Microsoft Project 2007 al 2013, porque ese es el formato en que lo tengo. Voy a la carpeta donde se encuentre y lo tomo. Entonces, luego aparece para nosotros una ventana en la que debemos mapear los parámetros o campos que existen en Navisworks con los parámetros o campos que existen en el archivo que queremos importar. Entonces noten, tenemos columnas que son los parámetros o campos dentro de Navisworks y acá tenemos los nombres del campo en el archivo externo, external. Entonces, por ejemplo, acá donde dice sincronización, podemos hacer clic, noten que aparece esta lista desplegable y vamos a escoger ID como parámetro de sincronización. ¿Cuál es la fecha de inicio planificada? Ok, vamos acá y buscamos en el archivo anterior Start. ¿Cuál es la fecha de finalización planeada? Vamos acá y buscamos Finish. Entonces de esta manera nosotros podríamos cargar los datos que están directamente en Project y pasarlos a Navisworks. Presionamos OK. Vamos a hacer solamente estos tres parámetros básicos. Y noten que hemos agregado la fuente de datos. Dice dónde está ubicado el archivo y qué tipo de fuente es de Project. Por ahora Tags está vacía, no hay ninguna tarea. Pero si acá en la ficha de Data Sources utilizamos el botón Refers al Data Sources, entonces él nos permite la opción de reconstruir toda la jerarquía de tareas o sincronizarlo. Esto es para el caso en que ya estén creadas y solo queremos actualizar algunos valores. En nuestro caso, como lo vamos a crear desde cero, vamos a escoger la opción Rebuild. Presionamos OK, toma algunos segundos y si vamos a Task,
Noten que ahí está toda nuestra estructura de trabajo con las fechas asignadas, tal cual como uno lo esperaría. Es tal cual lo que teníamos en el archivo de Project. Noten, plataforma, muelle, pilotes, vigas tipo BC1. Y si vamos a Project, nosotros vamos a poder ver exactamente lo mismo. Vamos a abrir el archivo. Ahí está, plataforma, muelle, pilotes, tipo BC1. Entonces tenemos exactamente la misma configuración. Vamos a ver otro caso. Supongamos que queremos cargarlo de un archivo CSV. Bueno, en primer lugar, ¿qué es un archivo CSV? Repetimos, es un archivo realmente de texto donde cada columna está separada por una coma. Entonces, ustedes simplemente deben ir a archivo. Después que crean la tabla en Excel, van a archivo, guardar como y escogen en las opciones guardar por delimitado por comas. Entonces eso va a hacer que ustedes creen un archivo CSV, que es el que puede crear o cargar directamente en Navisworks. No carga archivos de Excel, sino CSV. Bueno, ¿qué tenemos acá? Miren, tenemos igualmente el número de sincronización, un parámetro llamado Task ID que estamos utilizando para subdividir elementos y conectarlos. Esto lo vemos en el diplomado BIM. También tenemos acá el tipo de construcción. Esto es un parámetro extra que hemos creado. Igualmente saben las personas que trabajan con Project que podríamos crear campos personalizados. Pero en este caso lo estamos haciendo simplemente con la tabla acá de Excel. Entonces tenemos todos los datos necesarios. Ahora vamos a ver cómo podemos cargar este archivo dentro de Navisworks. Yo voy a eliminar esta fuente de datos para dejarlo virgen, igual esta. Vamos a borrar esto que está acá. Y vamos a agregar por CSV. Escogemos el archivo CSV que ya hemos creado. Y noten que aparece algo muy parecido. Tenemos columnas de los campos internos de Navisworks. Y tenemos columnas, una columna que nos muestra el nombre del campo en el archivo externo, que en este caso es el de CSV. Igualmente, podríamos mapear el nombre de la tarea a título, el display ID a task ID, el tipo de la tarea a tipo, un campo que estaba creado en este archivo. Incluso más abajo podríamos aplicar otros campos que tenga ese archivo CSV a campos generales dentro de Navisworks, como usuario 1. ¿Ok? Y noten que por el momento todo parece ir bien, no he configurado nada nuevo. Estoy especificando que la primera columna tiene los encabezados, para que no la tomen en cuenta, pues son los nombres de las columnas. Y presiono OK. Igual que hicimos antes, vamos a refrescar todas las fuentes de datos, reconstruimos y noten que aquí está para nosotros toda esa información. Entonces aquí están, cada una de ellas sincronizada con sus espacios de tiempo correctos, lo ha cargado perfectamente. Pero puede ser que a alguno de ustedes les dé un error. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué puede ocurrir eso? Si da algún error, deben leer atentamente la descripción que da acá dentro de Data Sources. ¿Okay? Pero yo voy a hacer lo siguiente. Voy a borrarla y voy a crear una nueva para que vean qué es lo que tienen que editar. Si da un error, estamos cargando un archivo CSV, pues vamos a suponer que les dice que el formato de las fechas no es correcto. ¿Qué ocurre? Cuando eso les aparece, deben activar esta opción que dice utilizar fechas de tiempo, formato de fecha de tiempo personalizado, específico. Noten cuál es el formato de esta fecha de tiempo. Mes, un solo dígito de mes. Día, un solo dígito de día. Y 4 dígitos de año. ¿Qué es? Mes, día, year, año. Mes se coloca con M mayúscula. Para los formatos de día se coloca con D minúscula. Y para el año, pues se coloca 3Y. Bueno, obviamente después está horas, minutos y segundos. O el IT, ¿ok? Si es AM o PM. ¿Por qué esto nos interesa? Porque si vamos al archivo que teníamos abierto, noten que es exactamente el mismo formato. Tengo el día, tengo el mes y tengo el año. Y tengo un solo dígito de día, un solo dígito de mes y un solo dígito de año. Cuando utilizo un solo dígito, si aparecen 2, bueno, no hay problema, pero nunca relleno con un 0. Si yo voy a volver a Navisworks, colocar acá en vez de una sola M, 2 M's, entonces acá el día no aparecería 5, como ustedes lo ven en el ejemplo, sino 0,5. Vamos a utilizarlo, M, y noten que pone 0,5. ¿Lo ven? Porque, por lo tanto, cuando utilizo 2 M, obligo que siempre rellene a 2 dígitos. Pero, como podemos observar en nuestro archivo original,
eso no es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, si ustedes les da un problema a la fecha, asegúrense de que el formato de las fechas en el archivo que están insertando sea igual al formato que configuren acá dentro de Navisworks. Tenga un dígito o 2 dígitos, tienen que hacer que sea exactamente igual, porque si no va a dar un error. Otro tipo de error. Bueno, noten que nosotros hemos asociado acá tipo de tarea, task type, por un campo en el archivo llamado type. Entonces, volvamos al archivo de CSV y noten que type es el tipo de tarea. Es una tarea de construcción o una tarea de demolición. Entonces, eso se especifica en esta columna. Pero en algunos casos, cuando nosotros vamos a Navisworks, cuando el programa está en español, no va a reconocer esos tipos. Voy a mostrárselos. Noten que acá dice configurar y en la sección de configurar dice que hay distintos tipos de tareas. Construir, demolir y obras temporales. Entonces, cuando acá dijimos task, nosotros podríamos escoger cualquiera de estas 3. Pero si su archivo está en español o su Navisworks está en español, entonces cuando traten de importar desde el archivo de CSV que dice construct, no lo va a reconocer, porque en Navisworks está en español y aparece construcción, no la palabra construct en inglés. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para solucionar el problema? En ese caso, una solución sería agregar acá las opciones en español o editarlas haciendo doble clic y colocando las opciones en español. Entonces eso va a hacer, si está en español, colocarlo en inglés para que cuando carguemos el data source de CSV no dé ningún problema con el tipo. Otra opción sería no cargar ninguno acá, dejarlo en blanco y hacerlo manualmente. Eso podría ser otra opción y colocarlas todas como construcción. Bueno, vamos a cargarlo, dejamos refrescado para concluir nuestra clase y cuando vamos a task, ahí está todo perfectamente cargado. Ya sería cuestión de asociar a cada una de estas tareas los elementos constructivos de nuestro modelo BIM.